¿Qué está pasando en el chat? No, estoy muy tentada. Le hicieron una pregunta, una pregunta, momento Rexona, a Zoe. Le preguntaron si se iba con Ramiro Tordini o se iba con Francisco Tardini. Así que no dudó un segundo y dijo con Tordini. Sacó screenshot. Si se separa la fórmula se cae todo, dice Zoe. Aguante Zoe. Zoe, quiero que te ganes el libro. Comentá la historia en Instagram con tu canción preferida. Comentanos la historia que subimos del libro, te ganás el libro Canten Putos. Bueno, nada, eso. Hola, Riachuelito. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Riachuelito ya no necesita presentación, ya no lo presentamos. ¿Puedo decir algo antes que arranquemos con Obvio. Riachuelito? Es un mensaje parroquial de Gelatina. ¿No es un fake? No es un fake. Acá Mirá que Alan Varela es mentira, Mi Chotito 21 dice, no hay clase, el stream rosarino que tenemos aquí en Gelatina va a cambiar el horario y queremos contarlo. A partir de ahora, adelante una hora, es de 21 a 23. Bien. Lo conduce Juan Cruz Albergoni, Aima Ferro y Estefano Prestera. Ya saben, estamos hablando del stream rosarino Gelatina, no hay clase, así que cambia el horario. Aguanten el... De Siempre estuvo Rosario. cerca. Totalmente. Acá dicen Riachueligod. Queremos decirle una cosa, está muy callado. Sí. No sabemos qué preparó, no sabemos de qué va a hablar. Está reflexivo. ¿Va a hablar? ¿Estás nervioso por el partido de mañana? Va a hablar al país. La señora Riachuelito Fernández de Kirchner. No estoy nervioso. ¿Mañana ganamos? Sí, obvio. Mañana ganamos. Bien. Bueno, Bueno. estoy muy concentrado. Hace días que entré en concentración para esta columna. Porque hoy voy a contar la historia más importante, valga la redundancia, de toda la historia de Boca Juniors. Upa. Por acá te dicen que están brindando con agua del Riachuelo, escuchando la mejor columna de la semana, la columna que hace a los cimientos del hincha de Boca. Muchas gracias. Gracias. Es hermoso hacer esta columna, me encanta. Y hoy, venía pensando, después de el último encuentro, donde hablábamos de algunos personajes que fueron grandes ídolos, ¿no? De los años 40, de los años 50, de contar alguna otra de esas historias olvidadas, legendarias, personajes, que quizá, obviamente, está mucho más cercano en el tiempo para nosotros, todos nuestros ídolos de la etapa del Boca de Bianchi, ¿no? Quizá un poco más allá, obviamente el Boca del 92, el Boca del 81 y antes el Boca del Toto Lorenzo. Sí, claro. Pero Boca, este club que tiene ya más de 100 años de historia, tiene historias increíbles que tal vez, obviamente, quedan opacadas por el presente, quedan olvidadas, muchas veces son subestimadas, sobre todo las historias del amateurismo, que fueron historias increíbles, de pioneros, y sobre todo la historia de Boca Juniors es una historia hermosa que hoy, en parte, vamos a recordar porque es una historia épica. Igual antes quiero hacer un pequeño preámbulo. No sé ustedes, pero yo muchas veces escucho hinchas de River con B oclusiva bilabial sonora, que es distinta a la B oclusiva dental, ¿no? Labiodental, que es la B corta. Esta es bilabial. Y escucho que dicen, nosotros les ganamos el partido más importante de la historia, refiriéndose Al amistoso ese que jugamos en Madrid. a ese partido, mitad escritorio, mitad televisión, que supuestamente ganamos en Madrid. Lo pusimos en tela de juicio la vez pasada, del mismo modo en que se pone en tela de juicio la llegada del hombre a la luna. Pero bueno, concedemos, y uno puede entender que un club que es del descenso, que se fue a la B, considere que su partido más importante es contra un equipo gigantesco, como es Boca Juniors. Para nosotros es otra cosa, es diferente, más allá de que hemos recordado en la última columna finales importantísimas que Boca le ha ganado a River. Vamos a silenciar. Es más, es Jofe que dijo que no sé qué puso, y acá me llegó. Como por ejemplo la final del Nacional del 76 con el gol fantasma del Chapa Suñé, o aquella verdadera final, no fue estrictamente una final, pero se vivió de esa manera,
cuando en el año 1943 Boca frena a la máquina de River, que es el equipo más emblemático que ellos siempre han recordado, que había salido campeón en el 41 y en el 42. Boca frena la máquina y sale campeón, bicampeón en el 43 y en el 44, donde estaban estos jugadores que recordábamos como Severino Varela, Boinada, el Atómico Boyé, fantasma. que mató a la vaca, y bueno, y otros. Amo la historia del que mató a la Degollaba vaca. gallinas el atómico. Degollaba gallinas, como Horacio Quiroga. Pero yo creo que si nosotros tenemos que pensar en términos, no sé, de jerarquía por títulos o campeonatos finales, para empezar hay 3 partidos que son mucho más importantes para nosotros que ese, que hemos jugado contra el Borussia, contra el Real Madrid y contra el Milan. Vos decís cuando conquistamos el mundo. Boca es el equipo a nivel mundial con más intercontinentales, creo que junto a Nacional de Uruguay y algún otro más. Y de hecho, no solamente esperamos la 7ª, queremos la 4ª, que los ingleses cagones de Liverpool No se animaron a jugar. no se animaron a jugar en el año 78, y que sé que desde hace unos años Boca como institución viene gestionando por jugar ese partido, que sería la 4ª intercontinental. Pero volviendo un poco al pasado, ¿no? Y pensando en grandes momentos de la historia de Boca, todo lo que estuve leyendo, que me parecía que podía dar para años de columnas en Románticos, ya estoy pidiendo contrato, me crucé con un suceso del que yo sabía algo, pero nunca me había interiorizado tanto, y que desde mi punto de vista, desde mi verdad relativa, pero lo digo con convencimiento, es el suceso más importante de toda la historia de nuestro club. Más importante incluso que el Boca de Lorenzo y que el Boca de Bianchi. Y esto es muchísimo decir. Fuertes declaraciones. Son fuertes declaraciones. Y esto no es algo que pasó de a poco, es algo que pasó un año. Fue un evento puntual y que convirtió a Boca en Boca. Vamos a ir un poco atrás en el tiempo. Sabemos que Boca Juniors, no sé si entre todos los historiadores, las invitadas, los invitados que vinieron acá, alguna vez se habló de la fundación de Boca, que es una fundación hermosa, que se hace por adolescentes, vecinos de la Boca, hijos de genoveses, entre los cuales estaban los hermanos Farenga, había otro chico de apellido Baglietto que termina, no es Juan Carlos, será el bisabuelo en todo caso, que termina siendo el primer presidente de Boca, pero son chicos. Y se reúnen en la Plaza Solís, y un 3 de abril de 1905 fundan un club de barrio, en un año donde se fundan 300 clubes de fútbol en la Argentina. Boca es un club más. Boca es un club de barrio de inmigrantes. Casi no se llama Boca. De hecho, un nombre que pisaba fuerte en ese grupo era Hijos de Italia. Y el otro también era Estrellas de Italia. Pero bueno, muchas veces pasa que los hijos, les hijes de los inmigrantes, también se aferran al lugar donde nacen, y aunque hay obviamente una identificación, me pasa a mí que soy hijo de italiano, mi papá es nacido en Sicilia, igual que toda mi familia paterna, pero que uno también reivindica el lugar de donde es. Y estos chicos, estos casi italianos, hijos de genoveses, decidieron que mejor ponerle el nombre del barrio, el nombre de la Boca, de Boca. Es importante pensar también en el origen de Boca, como club de barrio, de inmigrantes y sobre todo como un club de la clase trabajadora. Y esto hay que recordarlo, y también a muchos hinchas de Boca que se confunden a veces desde las plateas, insultando tal vez una gestión que intenta reivindicar la esencia y original del Club Atlético Boca Juniors. Un club de trabajadores, popular, que por supuesto hoy ha escalado de manera descomunal en todos los países del mundo, hay hinchas de Boca,
y en todas las clases sociales. Nadie se va a poner acá a decir que alguien de la clase alta o de otro país no puede ser hincha de Boca. Pero esa esencia popular de inmigrantes y de trabajadores está en nuestro origen, y está bueno recordar que hay determinados personajes bastante conchetos, ¿no? que intentan volver al club y hacer tal vez una empresa, privatizar cosas, sacar a la cancha del barrio querido. Ese fue un error que en los primeros tiempos Boca, que jugaba en distintos lugares del barrio, hasta que se inaugura la Bombonera, no teníamos cancha, jugábamos en distintas parcelas, lugares, se improvisaban tribunas de madera. En un momento Boca había llegado a tener 1.500 socios, estamos hablando de los primeros años, y se va a jugar a Wilde, se va del barrio, y de los 1.500 socios baja a 300. Había sido un gran error que casi genera la extinción de este club. ¿Eso que fue enseguida? Eso fue apenas en los primeros años de la historia de Boca. Okay. También está la famosa anécdota que todos conocen. Esto era un club de chicos, de adolescentes, pero un tipo que había nacido en 1870, le decían el viejo Bricheto, pero que en realidad tenía 40 años, pero en ese momento para ellos era un viejo, que termina siendo el tercer presidente, ya en 1907, y es el que tiene la ocurrencia, después de las primeras camisetas, que habían sido de rayas negras y blancas, azules y blancas, también está la versión de la camiseta rosa, él era operador del puerto, otro de los trabajadores. Casi todos los jugadores del club y los dirigentes durante 20, 30 años fueron nacidos y criados en la Boca. Y bueno, a él se le ocurrió esta idea de ir y ver la famosa anécdota de qué barco pasaba. Hay distintas versiones de cuál fue ese barco. Algunos dicen que se llamaba Sofía, hay otros que dicen otros nombres, pero bueno, se sabe que era un barco sueco que nos da los colores a la camiseta. Perdón, te interrumpo un segundo. O sea, ese señor del puerto que ve la bandera con los colores azules y amarillos, ¿eso pasó en 1907? 1907, Elijo creer. 2 años después de la fundación en la Plaza Solís de los chicos. El primer partido que juega Boca a fines de abril, con un equipo que ahora no recuerdo, Boca gana 4-0. O sea, el primer partido que juega Boca en su historia, como el primer Boca River que juega en su historia, que es un amistoso, Boca lo gana, ¿no? Empieza algo que va a marcar un destino de victorias, de triunfos. Juan, perdón, y la remera celeste, que ahora sacaron una en alusión o al Puente de Llaneo. Exacto, a la que tuvimos en su momento. ¿Fue de las primeras también o vino después? En las primeras camisetas, según los historiadores de Boca y como distintas versiones, tengan en cuenta que es una época de leyenda, o sea, estamos entre siglos, pasaron más de 100 años. Hay una versión que cuenta que como la camiseta de Boca era parecida a la de Racing, otros dicen que a la de Alumni, aunque Alumni usaba rojo y blanco. Alumni, Gimnasia Esgrima, clubes de fútbol que, como muchos otros clubes, tenían un perfil mucho más aristocrático, elitista, no como Boca, que era un club bien popular. Y de hecho, los primeros jugadores de Boca, durante muchos años, fueron trabajadores de la zona, de fábricas de la zona, incluso grandes cracks. Pero se dice que Boca pierde con Racing o este partido, que otros dicen que era un club que se llamaba Boedo, que pierde ese partido y a partir de ahí hay que elegir una nueva camiseta y nos da el azul y amarillo, la bandera del barco sueco, pero saben que la primera camiseta de Boca es con la franja en diagonal como la de River, pero azul y amarilla. Como la de River nunca. Como estas camisetas las hacían los mismos jugadores, las mujeres de los jugadores, sus madres, no había un criterio único y algunos la tenían de derecha a izquierda, otros de izquierda a derecha. Claro, claro. Para cortar con esta confusión, vamos a hacerla ver si nos organizamos. horizontal. Y ahí se hace horizontal. Excelente historia. Es hermoso que no podían tomar una decisión y fue tipo, hagámoslo horizontal, esto es Boca. Saben que Juan Bricheto, el presidente que nos da los colores, muere el mismo día
que se inaugura la Bombonera el 25 de mayo de 1940. Me mata. Es impresionante, esas cosas, esos azares del destino. Boca empieza a crecer, sobre todo porque el barrio sigue mucho al club, los inmigrantes. Está la referencia con el tema de la italianidad, los genoveses. Y el fútbol se empieza a poner de moda en Argentina. Empieza a haber clubes por todos lados. Esto que traen los ingleses, sobre todo en las zonas portuarias, es en los primeros lugares donde se los ve a los marineros jugar al fútbol. Y ya desde finales del 19 empieza a ser un deporte que se pone de moda. Y ya antes de 1910, el fútbol es uno de los deportes más populares de la Argentina. Pero es arrasador lo que genera el fútbol. Y Boca empieza a ganar campeonatos. Y sale campeón ya, bueno, algunos años después, sobre todo en 1919, en 1920, en 1923 y en 1924. El fútbol del Río de la Plata, podríamos decir que hoy el fútbol sudamericano como el fútbol europeo son, digamos, las zonas de las grandes potencias del fútbol, ¿no? Pero hasta ese momento todo era dominado internacionalmente por el fútbol europeo. En Sudamérica se empezaba a jugar el fútbol y mucho no se sabía, pero en el año 24, en los años 20, Uruguay gana los Juegos Olímpicos. Vieron que los uruguayos reivindican que tienen más estrellas que campeonatos del mundo, digamos, desde que empiezan el año 30, por estos títulos que son muy importantes que gana Uruguay. Uno es en el año 24. Y la selección argentina, que todavía nunca había salido del país, salvo a los países vecinos, por ejemplo Uruguay, nunca había viajado a Europa, todavía no existía eso. Sobre todo en una época donde no había aviones, o sea, había aviones, pero los vuelos eran muy complicados, los viajes se hacían en barco, o sobre todo en tren, cuando era en tierra, ¿no? En barco para hacerlo de un continente al otro. Pero la fama de los uruguayos se acrecienta y empieza a haber interés sobre el fútbol de América y también empieza a conocerse un poco del fútbol argentino. Entonces ya en el año 24 llegar invitaciones de un lado y otro del Río de la Plata para que equipos de estas zonas vayan a Europa. Y en Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino empieza y dice, bueno, vamos, armamos la selección, hay reuniones, hasta que un día de 1924 un club levanta la mano y dice, vamos nosotros. El Club Atlético Boca Juniors. Esto es Boca. Junior, marcado por ser siempre un club pionero. Aparte un equipo que estaba en crecimiento, todavía no era el Boca que conocemos hoy. Era un club de barrio. Tribu que lo seguía, pero todavía no era Boca. Era Boquita. ¿No? Juan, ¿te puedo interrumpir un segundo? Me dicen acá que está mirando mi hijo Juancito y mira la tele, mira el programa y dice, es Juan, ahí está Juan Grande que me salude. Chico, te saludo. Espero que te haya gustado esa torta que comimos el otro día. Va, la comiste vos. Me encanta porque la chupaba como un helado. Bueno, mandale un saludo a Marti porque se va a Y a enojar. Martu también, Listo. que tiene el reloj del conejo. Me dijo que todavía funciona. Sí. Bueno, y entonces Boca empieza los preparativos, pero esto es tan importante que un equipo argentino fuera a Europa, el primer equipo argentino que va a Europa, antes que la selección argentina. Que Boca termina siendo, de algún modo, la primera selección argentina. Y esto es tan así que el plantel de Boca, y acá empieza a repetirse un número simbólico, 12 jugadores de Boca integran un plantel con algunos refuerzos que la Asociación del Fútbol Argentino le ofrece a Boca de otros clubes, para que sea Boca como una especie de un Boca reforzado, con la mayor parte de jugadores de Boca, y se suman 5 jugadores, 5 cracks. Uno es una gloria del amateurismo, que es
viene del Porvenir, después de ser un gran ídolo independiente, se pone la camiseta de Boca, va a ser el máximo goleador argentino de todo el amateurismo. Y otro jugador famosísimo en la época, que es Onsari, que era jugador de Huracán. Onsari, que no es Orsini. No, Onsari. ¿Y por qué famoso? Porque en el año 24 hace el primer gol de córner de la historia del fútbol mundial y se lo llama gol olímpico porque se lo hace a Uruguay, que era el reciente campeón olímpico. Ah, posta, no lo puedo creer, no sabía. Y Onsari se pone también la camiseta de Boca. Gran dato. 5 jugadores de otros clubes y 12 de Boca. O sea, ¿el primer olímpico fue nuestro? ¿Eh? El primer olímpico fue El nuestro. primer gol olímpico lo hizo en la selección argentina, Onsari, jugando, todavía era jugador de Huracán, y en el año 25 pasa a integrar este contingente, ¿no? Que va a ser el primero que se va a Europa. Ruido de mate, dice. Se empieza a generar, sobre todo en todo el ambiente del fútbol, como una especie de repercusión tan grande que el 4 de febrero de 1925, la Dársena Sur empieza a tener una movilización nunca vista en el barrio de La Boca. Empiezan a llegar miles de personas. Se pone el sol a la noche, los jugadores de Boca están cenando, la última cena, para emprender una travesía en barco. Y empieza a llegar gente e hinchas de todos los clubes de la Argentina. De todos los clubes, incluso hinchas y dirigentes de River vienen en una columna, todo el plantel de Huracán, todos a despedir a la primera selección argentina, el Club Atlético Boca Juniors. Hermoso. Dicen que hubo más de 10.000 personas en la Dársena Sur. La gente, los testimonios que quedaron, dicen que le regalaban todo a los jugadores, ropa, sombreros, como grandes ídolos, y eran todos trabajadores. Habían conseguido, porque en el amateurismo no se cobraba, que les pagaran 10 pesos por día, lo cual sumaba 300 pesos por mes, que era un buen sueldo, digamos, de un profesional. Y había jugadores que fueron de leyenda. Estaba el mejor arquero del fútbol argentino de los años 20, que fue el arquero de Boca, el primer gran arquero que tuvo Boca de una gran serie de arqueros que tuvo nuestra institución, que fue Américo Tesorieri, gran ídolo, y que además era técnico del equipo. Era el arquero y el técnico, junto a otro gran ídolo que era Alfredo Eli. Los dos eran la dupla técnica y jugaban, ¿no? Me encanta. Américo Tesorieri, uno de los más queridos de la época y que era el técnico, era acompañado por otros grandes ídolos. Uno muy importante, Garazzini, o Garaza, como lo conocían, era un empleado bancario que vivía en La Boca y que muchos años después, además de haber sido un gran ídolo como jugador, fue técnico de Boca y es el técnico de Boca del año 43 y 44, el Boca que frena a la máquina de River. O sea, otro gran jugador, otra gran gloria de Boca como jugador y como técnico. Y quizá el primer gran goleador que tuvo Boca, antes de Martín Palermo, antes que Guillermo, que el Mono Perotti, muchos años antes, incluso que el Atómico Boyé y que Cherro, Domingo Tarasconi, que dicen que también tenía una patada fenomenal, un jugador goleador de Boca y que también integró ese grupo. Había otros también, como Antonio Cerrotti, que el destino le va a dar un gran regalo a este muchacho que era carbonero. Jugaba con las manos manchadas de carbón, por eso un equipo de trabajadores, con la cara, se manchaba la camiseta, nadie le daba la mano, pobre, cuando se cruzaban con otros jugadores, y que va a ser el primer jugador argentino de la historia del fútbol argentino que marque un gol en Europa. Antonio Cerrotti, también delantero, que integra ese grupo de pioneros. Bueno, saben que aparte de estos 17 jugadores, van 2 dirigentes. Todos por primera vez. El primer corresponsal del periodismo argentino que va a Europa a cubrir fútbol, que es un periodista del diario Crítica. Y esto es lo más hermoso. Un hincha. El primer hincha de la Argentina que sale y va a Europa
un hincha de Boca, que vende la casa para poder ir con el club de sus amores. Estamos hablando de 1925, a solo 20 años de la fundación del club. Un club de barrio que de pronto se convierte en el gran representante del fútbol argentino. Se empieza a generar una repercusión a nivel nacional. Diario Crítica, Diario La Nación, todas las redacciones más importantes. La radio tenía solo 5 años, había empezado en 1920 y la gente no tenía esas cosas, no sabía cómo enterarse de lo que iba pasando. Y esta gira va a generar locura, no solo en Europa, sino también en Argentina, con multitudes cada vez mayores que se van a agolpar en las puertas del diario La Nación, del diario Crítica y en distintos países, donde en los pizarrones minuto a minuto van a ir poniendo cómo van los partidos y quién hace un gol y qué es lo que va pasando. Inés, ¿vos me estabas por decir algo? No, te iba a preguntar, este hincha, o sea, ¿vas a seguir hablando de este hincha? Sí, por supuesto. Ah, ok, no te voy a spoilear la columna como la No otra me la vez. spoilees. El que vendió la casa es el 1 de la mitad más 1, el primero, no sé. Por El eso, por primero, eso. quizás en alguna visita anterior hayan hablado de él, Sí, es hablamos. probable. Y es tan importante lo que pasa este año que incluso está pegada esta historia. La historia de Victoriano Toto Cafarena, Ahí está, eso. el único hincha que va en el barco, en el Formosa, hermosa como la provincia del Negro Ibarra, que va acompañando al equipo y que va a ayudar en todo. Va a ser utilero, va a ser masajista, va a ser de psicólogo de los jugadores. Espectacular. Es más, hay un jugador que se va a Hacía el lesionar asado, en el preparaba el barco, mate. todo. Es como Galíndez, pero un Galíndez de los años Claro. 20, ¿no? Todo terreno. Acá dicen que Netflix está durmiendo y no filma esta película que estás contando. Empiezan a subir los jugadores al barco, la gente agita pañuelos, dicen que la Boca fue un carnaval, de verdad, ya era de noche, hacía mucho calor, había música, había, bueno, distintas banderas, distintos gestos de cariño, los familiares de los jugadores, sus mujeres, sus madres. Vos pensás que se iban por meses, podía pasar cualquier cosa, iban a Europa, iban a cruzar el océano, otras épocas, todo más precario, ¿no? Y ahí va Boca, el valiente Boca Juniors, que dijo vamos nosotros Que en Europa tremoló, dice nuestra a imagen. representar al país. Y bueno, se cruza el Atlántico durante 22 días. Boca, como en una película de esas que uno puede ver, de superación, entrena todos los días en la bodega, ¿no? Y el, ¿cómo se llama? La parte de arriba del barco, ¿no? De hecho, un jugador se lesiona ahí, porque no es el mejor lugar para... Es Titanic, claro. Aparte de una época donde no había banco de suplente, no había ni roja ni amarilla. Claro. Si vos, por ejemplo, se te lesionó un jugador, seguías con Tirabas 10. del agua. No es que entraba otro, ¿no? Lo tapaban con diarios. Claro. Y bueno, Boca llega a Vigo, al puerto de Vigo, empieza primero en toda la zona de La lo que va a cubierta, ser dicen acá en el chat, nos Claro, instruyen y dicen la cubierta. Gracias. No, la bodega es otra cosa. Sí, quedamos muy... en toda la zona del País Vasco, y se genera una repercusión impresionante en España. Ya había llamado mucho la atención el fútbol del Río de la Plata, lo que había pasado en Uruguay, y le dan mucha bola a los medios españoles a esta expedición por primera vez del fútbol argentino, y se lo vende como el mejor fútbol del mundo. Y en ese momento, sobre todo en Europa, pero en España particularmente, ya es un deporte muy popular, y van 25.000 personas a ver el primer partido Boca-Celta de Vigo. Ah, una barbaridad. A los 2 minutos Antonio Cerrotti hace el primer gol de la historia de un argentino en Europa, y en el medio del primer tiempo había tanta gente que se habían, incluso todas las casas vecinas, las fábricas, habían vendido, estaba lleno de gente en los techos, y se derrumba el techo de una fábrica, mueren 2 personas, hay un montón de heridos, se suspende el partido, y bueno, después se retoma y Boca termina ganando 3-1. Así A lo arranca. A lo Boca. Con problemas, con todo, ganamos. Era un problema. En el segundo se ve que era
como un equipo medio bilardista, y esta vez nos tocó a nosotros porque aparentemente hay una versión de que a Boca, al plantel de Boca, lo invitan a comer mariscos y nos envenenan. Oh. Y Boca se intoxica, se presenta igual, porque nosotros no abandonamos. Boca pierde ese partido, es uno de los pocos partidos que pierde en toda la gira, que va a cosechar victorias y goleadas por todos lados en ese segundo partido. Y ahí Boca arranca una gira por España, va a pueblos chicos, por ejemplo juega en la cancha del Real Unión, que fue el último campeón de España en el año 24, y en esos pueblos va más gente a la cancha de la gente que vive en los pueblos. Es una cosa impresionante. Claro. Se empieza a difundir mucho lo que pasa con Boca y se vuelve un club popular. Lo empiezan a invitar acá, ya pasean a los jugadores, les regalan cosas. Es tanta la repercusión que, bueno, en un momento Boca llega a Madrid. Tanto que hablamos de Madrid. No solo le ganamos un partido importante en la final de la Intercontinental al Real Madrid, no es que solo jugamos en Madrid. Vamos a Madrid y le ganamos al Real Madrid. Esta gira, antes Boca juega con el Atlético y Boca gana 2-1. Es impresionante el fervor popular, y el rey de España, que se llama Alfonso XIII, decide ir a ver Boca Real Madrid. Y hay una explosión. ¿Sacó la entrada social. por Soy Socio? Va el rey. Paran el partido en el medio del partido, todos para saludar al rey. Es un partido peleadísimo, y en una jugada que dicen que maradoneó, Seoane gambetea un montón de jugadores y se la pasa. No me acuerdo si todo esto estudié, a Mario Buzo, no me acuerdo a qué jugador, y hace el gol de Boca y Boca gana 1-0. Bien. Hermoso el resultado. Hermoso resultado. El mejor resultado que tiene Boca en la historia. Al Real Madrid. Después Boca sigue por todos lados, va a La Coruña, gana en La Coruña, va a Barcelona, donde juega 2 partidos, gana los 2 partidos. Y en un momento Boca deja España después de dejar una estela de triunfos y se va todo el plantel de Boca a Alemania, 52 horas de tren. Tranqui, ¿no? Era terrible. 52 horas de tren Después hay que dibujársela. para llegar sobre la hora del partido a jugar contra el Bayern Múnich. Agotados los jugadores, pero defendiendo la camiseta, sacan un empate, 1-1. Bien. Descansan, duermen unos días y Boca va a Berlín a jugar contra la selección de Berlín. Los mejores jugadores de Berlín, y Boca gana 3-0. Ah, tremendo. De ahí se va a Leipzig, juega contra la selección de Leipzig y los pasa por arriba. Boca gana 7-0. Tremendo. 7. Empieza a haber en la prensa alemana una difusión parecida a la que pasa en España. Boca empieza a salir en los diarios y nos bautizan como los malabaristas del fútbol. Hermoso. Espectacular. Eso está Una remera que en los diga. diarios alemanes. Ahí no había Jet Stress, como dice de Michelis. Ahí Jet Stress, o sea, si esto lo escucha de Michelis, cagó. ¿Qué es el Jet Stress, no? ¿Qué carajo es eso? Lo sabe de Michelis, que es alemán. Boca va a Frankfurt. A todo esto, Toto Cafarena seguía en todo ese viaje. Toto Cafarena es fundamental y aparece en las fotos todo el tiempo como un hombre más. Están ahí todos los jugadores y aparece él siempre, este muchacho que acompaña al equipo en todos lados, que los ayuda y que vendió una de sus casas para poder también contribuir en la gira y poder pagarse el viaje. Boca va a Frankfurt, juega 2 partidos, gana los 2 partidos. Es realmente impresionante, invencible, un equipazo. Entonces los franceses se suman a todo esto, invitan a Boca a jugar a París, contra la selección de París. Van jugadores, los mejores jugadores que tienen, se llena la cancha y Boca gana 4-2. Es una gira increíble que simultáneamente va generando en Argentina algo extraordinario. Que un equipo que tiene miles de hinchas empiece a tener decenas de miles de hinchas, cientos de miles de hinchas, millones de hinchas.
Cuenta años después Alberto J. Armando, gran dirigente de Boca, que le da el nombre a nuestro estadio, que él se hace hincha de Boca, como tantos argentinos, por la gira del 25, que justamente genera mucha repercusión acá, en los diarios, y mucha gente empieza a hacerse hincha de Boca, empieza a trascender los límites del barrio. Por eso para mí es el suceso más importante de nuestra historia. Boca finalmente, después de 5 meses de haber cosechado victorias por toda España, por toda Alemania, por Francia, emprende el camino de regreso y llega, el número se repite, el 12 de julio a la Dársena Sur, donde ya no había 10.000 personas. Dicen que había una multitud nunca vista y que fue una movilización social equiparable a las que después iban a ocurrir en el peronismo. Decenas de miles de personas que recibieron a Boca, hinchas de todos los clubes argentinos, como verdaderos héroes. La Asociación del Fútbol Argentino por única vez declara que un equipo es campeón de honor. Ay. En las 72 estrellas que tiene Boca, hay una, quizá la más brillante, que Boca ganó sin jugar. Y no por un escritorio, sino por representar al fútbol argentino en Europa. Ese año había salido campeón Huracán, en el año 95. Probablemente hubiera sido un tricampeonato de Boca, que había ganado en el 23 y en el 24. Y Boca va, defiende nuestro fútbol. Y por eso es un campeonato que tiene 2 campeones. Huracán y Boca, el campeón de honor. Todo lo que pasó en la gira empieza a contarse con lujo de detalles, más allá de que en los diarios de crítica, sobre todo, que había mandado un corresponsal, también en La Nación, se había ido contando lo que pasaba, y ahí se bautiza a este personaje legendario, Victoriano Toto Caffarena, como el jugador número 12, un apodo que después con los años iba a ser extensivo a toda la hinchada de Boca. Qué lindo. Hermoso. Impresionante. Estaba esperando que digas. Impresionante. Y aparte de acá nació Armando también. O sea, Y acá nacieron muchas cosas. Después, medio que me olvidé, pero quisiera citar muchas referencias de páginas. Hay unos programas hermosos, muchos saqué de ahí, que son las historias de barrios de fútbol y potreros, de clubes y potreros, perdón, que pueden encontrar en YouTube con distintas historias del fútbol argentino. La gira del 25 está. Y bueno, hay distintos textos que salieron y que todavía están en los diarios. Me gustaría leer un fragmento de lo que fue la despedida de aquel equipo de Boca cuando zarpa, que dice, creo que es del diario Crítica: el pueblo de la Boca concurrió anoche a despedir a sus hijos, mujeres, hombres, niños y ancianos, de la cancha Almirante Brown, luego por Pérez Galdós hasta Pedro de Mendoza. Una multitud. Nunca se vio semejante movilización popular tan importante en el barrio. Bueno, y después cuenta, incluso habla de la columna de hinchas de River, al igual que la de tantos clubes que fueron a despedir, antes probablemente que se generara, digamos, lo que es el superclásico, porque tengan en cuenta que en los primeros años todavía eso no se da, claro. La rivalidad va de a poco. Hay historiadores que dicen que en realidad fue muchos años después. River es un club de la Boca y después, bueno, se muda a un barrio o los echamos. helado, frío, donde hay que abrigarse, ¿no? Cuando uno pasa. ahí se firmó el convenio con la Antártida, todo. Con los cancheros de Groenlandia. Cancheros de Groenlandia. Se puede decir que esa gira fue como... O sea, nosotros en el 2000 volvimos a entonces un viejo hábito que es conquistar Europa. Totalmente. Por supuesto que hay muchos episodios importantes, pero esto yo creo que excede los títulos. Que Boca, como un club más del fútbol argentino, entre cientos del fútbol argentino, también que era un club que empezaba a ser popular, pero se convierta en Boca y pase a tener decenas de miles de hinchas, ¿no? Que nazca la 12, no solo el jugador número 12, sino la 12, la mitad más uno, ser el club más popular de la Argentina, empieza en la gira del año 25, en lo que eso impactó en las distintas generaciones que vinieron después, y en esa generación especialmente que se hizo hincha de Boca por aquella gesta.
Las primeras 2 estrofas del himno, de nuestro querido club, dice Boca Juniors, gran campeón del en nuestros pechos, entusiasmo, amor y fe. Tu bandera azul y oro en Europa, trémolo, como enseña vencedora donde quiera que luchó. Es un himno y aparte, dentro de todas las cosas que pude leer, Boca era el Boca de Argentina en Europa. Se juega contra el Boca de Argentina y se tocaba el himno nacional argentino cada vez que iba a jugar Boca. O sea, realmente fue la selección argentina en Europa. Boca Junior, Boca Junior, gran campeón del balompié. Esto es lo más Boca que ha pasado por este programa, pero desde que se creó. No hay historia más Boca que la acabamos de escuchar. No, es hermosa. Mi Yo no parte sabía preferida que- es cuando termina, electrizan tus colores, viejo Boca vencedor, y en los campos de combate es glorioso su pendón. hermoso. Esto con Tesorieri, que es el único que de nombre lo tengo de técnico y arquero. Américo Tesorieri, que fue un arquero, para muchos el mejor arquero de los años 20, y por eso era justamente el arquero de la selección argentina, aparte de Boca. Jugadores que en esa época muchos jugaban en un solo club, a veces sí, 1, 2, 3 clubes, que además jugaban en distintas posiciones, que eran dirigentes, pero no hay que subestimar las dificultades que enfrentaban aquellos personajes y tampoco sus habilidades, porque realmente se habla de que muchos eran verdaderos cracks. Porque bueno, ese fútbol más lento, otra época, bueno, uno no lo vivió, pero en la balanza hay que ver también todo lo que ellos tenían que atravesar. 22 días en barco, 52 días en tren. Ya que tuvieran que trabajar otras cosas, ¿no? claro. Trabajar, no es que vivían del fútbol, ¿no? Bueno, la historia de Cerrotti, ¿no? El Carbonero o de Garazzini, ¿no? Eran jugadores que eran vecinos del barrio, que eran trabajadores y que jugaban en Boca. Y que bueno, esa esencia que está en nuestro origen es hermosa. Es hermosa. Y yo creo que todavía hoy se conserva y hoy se revitaliza, sobre todo en una gestión que vuelve a pensar en Boca como un club de barrio. Esto no significa que no sigamos siendo un club internacional, uno de los clubes más grandes del mundo. No sé, estará Boca, después, ¿no? No se me ocurre otro. Real Madrid, Real Madrid, Juventus, qué sé yo, ¿no? Milan, quizás. Pero tengan en cuenta que Boca tiene esa esencia que también hay que defender y que me parece que es parte de nuestra idiosincrasia y que hoy, tanto en el club, en los distintos deportes, que es una visión distinta y que tiene que ver con la política del club. Y me parece que es una política que se inscribe en la tradición más hermosa de nuestro club. El club del barrio, el club de los trabajadores, el club popular, el club de los inmigrantes, ¿no? De las minorías, bueno, en fin. Acá la gente pide talleres, dice, por favor hagan un taller de historia de Boca con Juan. Los pibes tienen que saber todo esto. Total, ¿cuándo arranca el taller de Boca? Les pibes. Debería ser materia en los colegios, ¿o no? La verdad que sí, debería ser obligatoria. Y No yo podés creo terminar que el colegio sí. si no sabes La todo. tesis Tesorieri. Para mí, fútbol argentino es una materia y, bueno, el deporte argentino. Y Boca Juniors claramente es una materia. Con esa aprobás. Con esa te recibís. Claro. ¿Trajiste canción hoy o no trajiste canción? No, Quedaste acobardado después de las últimas veces que nos voltearon las canciones. No, la acabamos de cantar. Pero bueno, saben que hay muchos tangos, también de lo que pude leer, que mencionan a varios de estos jugadores. Es una época de oro del tango y el fútbol como expresión popular, igual que el tango, recoge en sus letras también. Creo que Tarasconi, Garazzini, varios son nombrados, del mismo modo que el atómico Goyé aparece en el tango El sueño, no, ¿cómo es? Sí, el sueño del pibe. El sueño del pibe. Qué buena la historia del atómico. Sí. Ahí hay un eslabón perdido, porque son los grandes goleadores de Boca, después de Tarasconi, después de Pancho Varalo, ¿no? Está Cabecita de Oro, Cherro, podemos contar un día.
una cabecita que daba suerte, la gente lo tocaba, cabecita de oro para ganar algo. Dicen que Palermo se teñía por él, Seguramente. seguramente. Y bueno, los dos máximos 776.420 la recaudación, Palermo. Siempre lo nombro. Sí, te iba a decir, te está faltando Sí, el... Todo, hay que decirlo todo. Se viene Cherro y Ratín. O sea, Francisco Varalo Cherro. Había un paraguayo, mucho antes que Cabañas, que fue un paraguayo de esa época que integró un tridente ofensivo histórico con ellos. Creo que era Benítez, si no me equivoco. Ahora no me acuerdo. Otra cosa de lo que significa Boca. El último campeón del amateurismo y el primer campeón del profesionalismo. Claro. Una línea de conducta casi. Coherencia. Sí. Ahora, ¿cómo se acordaba todo? O sea, Hoy estudiaste lo en leíste, serio. tal cual. Hoy viniste, pero... Fue todo de memoria. afiladísimo. Le dije ahí. Me dijo. Le dije, esta Me vez dijo- no voy a escribir ninguna columna Me la estoy fantasiosa Pará, me ni de dijo- ficción. Voy a contar una historia de verdad y la voy a estudiar. Me dijo, me la estoy memorizando hace días. Así que nada, muy Espectacular. Igual yo ya creo en la historia de que Boyé, el atómico, degollaba gallinas. Para mí eso ya, o sea, sucedió. Es muy importante para mí quedarme con eso. Bueno, El hermoso. atómico Boyé, bueno, llega unos años después, en los años 40. Eso te iba a decir, ya nos vamos... Hoy contamos una historia de los años 20. Bien. A 20 años de la fundación de Boca, dentro de 2 años se cumple el centenario de uno de los eventos más importantes, no de Boca, de el deporte argentino. Que, o sea, tengan en cuenta, la movilización popular más grande de la historia del fútbol, de la Argentina, fue con el último mundial que ganamos. Yo creo que incluso la historia de la selección argentina, nada se puede pensar sin la historia de los pioneros. Y Boca, como primer equipo que viaja a Europa y que se convierte en una selección con el refuerzo de otros clubes, un equipo que juega después de que se canta el himno nacional en España, en Alemania, en Francia, es también precursor de toda la gloria que significa el fútbol argentino. Por eso, a los hinchas de la Bebi, la Vial Oclusiva Sonora, que hablan del partido más importante, yo creo que Boca solo puede ser equiparable a la Asociación del Fútbol Argentino. O sea, no hay otro club como Boca. Boca está muy arriba. Y después, bueno, habrá un contingente que está River, Racing, San Lorenzo, Rosario Central. Claro. Pero Boca está muy arriba. Hay Está uno muy que no lejos. nombro, ¿no? Independiente. Este como el momento bisagra de la historia de Boca. El más importante que el partido con el Real Para Madrid. mí es el más importante de la historia de Boca, porque es el que transforma a Boca en Boca. Claro, el fundador, digamos, fundacional. Sí. Sí, además, Yo con esto creamos el gol olímpico, el jugador número 12, a todo empieza el gol en esa olímpico, historia. espectacular. Con esto podemos ir a escuchar una canción que es Lo haré por ti, Román. Es así como la vamos a titular. Lo haré por ti, Román, para que en diciembre sigamos siendo felices. ¿Te quedas con nosotros? Sí.